acercamos. Con humildad, Señor, delante de ti nos postramos, presentando ante ti nuestras necesidades. Señor, reconocemos nuestra bajeza, reconocemos nuestra finitud, reconocemos nuestra debilidad, reconocemos nuestra limitación, pero también declaramos tu poder, tu señorío, tu grandeza, Señor. No hay nadie como tú, no hay nadie, Señor, que suba donde tú estás. Tú eres Dios altísimo, Señor nuestro, que habita en la alabanza de tu pueblo. Por eso, Señor, fortalece a aquel que está pidiendo, a aquel que está clamando a ti. Gracias, Señor, porque tú desde el cielo nos oyes, pero tu Espíritu Santo se mueve en medio nuestro, respondiendo a cada necesidad, respondiendo a cada situación. Te alabamos, Señor, porque tus obras son innumerables, temidas por todos aquellos que te buscan, amadas por aquellos que también te reconocen. Gracias, Señor. Esta noche también nos presentamos ante ti, Señor, para que tú puedas hablarnos por medio de tu palabra y así puedas traer respuesta a todas estas peticiones que están acá en este lugar. Añade a tu iglesia, Señor, aquellos que has predestinado para vida eterna, aquellos que se han alejado de tu camino, Señor, atráelos con lazos de amor, como dice tu palabra. Es nuestra petición en Cristo Jesús. Amén y amén. Y reconocemos el señorío de nuestro Dios con una ofrenda de palmas, hermanos y hermanas. Gloria a Dios. Bienvenidos, hermanos y hermanas. Les invito amablemente que se puedan poner de pie y vamos a leer la Biblia esta noche en el Salmo 119. Salmo 119, vamos a leer a partir del versículo 97. Este es el salmo más extenso de todo el salterio que encontramos en la Biblia. Y es un salmo dedicado a la ley de Dios. Vamos a abrir entonces la Biblia en el Salmo 119, versículo 97 en adelante. La palabra de Dios nos dice: cuánto amo yo tu ley, todo el día medito en ella, tus mandamientos me hacen más sabios que mis enemigos, porque me pertenecen para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque medito en tus estatutos. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la amabilidad de sentarse, por favor. En los estudios anteriores del día viernes, hermanos, hemos estado considerando el tema de la providencia y la soberanía de Dios. Y hemos mencionado que una de las formas en que podemos acercarnos en amor y en humildad para aceptar la soberanía y la providencia de Dios es que sepamos discernir su buena voluntad. Es decir, que comprendamos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Para nadie es un secreto que vivimos en una sociedad que se caracteriza por despedazarse a pasos agigantados. Existe una enorme decadencia social y política que cada vez se hace más evidente frente a los seres humanos. Basta solamente con ver algunos titulares en algunas noticias para darse cuenta de la enorme descomposición social que hoy esta generación enfrenta. Lamentablemente, aunque esta realidad debería de alarmarnos y alarmar a la sociedad en su conjunto, lo que ha existido es una acomodación y una relajación que cada vez se vuelve más persistente. Y esto ha dado como resultado el que nuestra sociedad se relaje, se acomode. Ha dado resultado a lo que hoy nosotros conocemos como el relativismo. Y el relativismo, hermanos, lo que enseña es que en nuestras sociedades no hay verdades absolutas. No hay verdades absolutas.
Incluso el relativismo de nuestras sociedades defiende con tanta fiereza esa verdad. Por eso es que hay personas que cuando uno los evangeliza, le dicen: si usted cree en Dios y usted cree en Jesús, qué bien por usted, esa es su verdad, pero no la mía. Y la respuesta de una persona en ese tono lo que refleja es que está envuelta en un relativismo. Hoy, por ejemplo, se cree que la conciencia no existe. Las sociedades relativas defienden a capa y espada que la conciencia no existe, que simplemente es un prejuicio religioso de las sociedades arcaicas y que solamente debemos de usar la razón. Vea lo que estas sociedades abanderan: la razón está por encima de la conciencia, porque la conciencia es el niño infante prejuiciado que no puede valerse por sí mismo. Porque si negamos que existen verdades absolutas, también se acepta que no hay autoridades absolutas y normativas. Y por eso es que las sociedades siempre buscan encontrarle un sentido a su existencia a partir de lo que conviene. Y usted habrá escuchado frases como: el fin justifica los medios. Y esa idea es el pragmatismo de nuestra sociedad. Es decir, una sociedad relativista es una sociedad pragmática. Si te sirve a ti, bien. Si no te sirve, busca otra cosa. Por eso es que en una sociedad relativista, los matrimonios fácilmente, ante los problemas que enfrentan, lo primero que se les viene a la mente es el divorcio. Separémonos o emprende una nueva relación. Si no te sirve ella, si no te sirve él, deshazte de él y búscate otra persona. Eso se llama pragmatismo, pero también es utilitarismo. De tal forma que no importa lo que tengas que hacer, porque lo importante en la vida es que tú busques tu propia felicidad. Y eso se llama narcisismo. Entonces vea, estamos frente a una sociedad pragmática, el fin justifica los medios. Estamos ante una sociedad que utiliza a las personas, utiliza los sentimientos, y estamos frente a una sociedad narcisista. Característica de una sociedad narcisista es aquella que dice: haz lo que te hace sentir bien. Es más, esta sociedad actual es la que eleva a un nivel tan exagerado lo que uno siente o como uno se percibe. ¿Por qué cree usted que el caldo de la ideología LGTBQ más ha permeado tanto la sociedad? Porque prima más lo que el hombre o la mujer pueda sentir en vez de lo que la conciencia y la realidad se impone frente a un veredicto. Todo este pragmatismo, utilitarismo y narcisismo de nuestra sociedad, lo único que revela, mis estimados hermanos, es el desenfreno que hay en ella. Y ese desenfreno es porque existe falta de la ley de Dios en el corazón de los hombres. Que esta sociedad sea tan desenfrenada, tan utilitarista, tan pragmática, tan narcisista, es porque hay falta de la ley de Dios en el corazón. A propósito de esto, cuando usted escucha la expresión ley de Dios, ¿qué ideas se le vienen a usted a la mente? Cuando usted escucha el término ley de Dios, ¿qué cosas son las que se le vienen a la mente? Algunos dirían, al hablar de la ley de Dios, son los 10 mandamientos que se deben de cumplir. Otros dirían que es el Antiguo Testamento y que por lo tanto ya no tiene vigencia para los cristianos. Vivimos en una época de gracia. Algunos otros dirían que la ley es a la que están sujetos algunas personas que creen en Dios. Nos atreveríamos incluso a pensar, hermanos, en cada una de estas respuestas
como un prejuicio hacia la ley de Dios, como un simple conjunto de reglas o de ordenanzas que Dios ha dado a los hombres para quitarnos la felicidad, para quitarnos la dicha de la vida, para quitarnos el placer de la vida. Sin embargo, cuando nosotros leemos el testimonio de la palabra, debemos de entender que la ley de Dios no la debemos de aceptar con una idea preconcebida de una larga lista de reglas que se deben de cumplir. Más bien deberíamos de pensar en la ley de Dios, que Dios la entregó en amor con el propósito de dar verdadera libertad a quienes la aceptan y a quienes la cumplen. Dios entregó su ley en amor porque Él quería que nosotros disfrutáramos a plenitud de la vida, que fuésemos libres de la esclavitud. Además que la ley revela el carácter de Dios, su voluntad perfecta y soberana, y establece de forma detallada cómo usted y yo nos vamos a relacionar con un Dios que es 3 veces santo. La ley de Dios nos dice cómo nos vamos a relacionar con Él, de qué forma lo vamos a hacer. Partamos de un hecho: la ley de Dios no es democracia. Si lo quiere recibir de la siguiente manera, la ley de Dios es una dictadura. Dios no está poniendo en consulta lo que a usted le parece, lo que se acomoda a su realidad. Dios no está discutiendo en ningún momento su ley. Es más, Él la da en amor porque sabe que es eso lo que nos conviene. Como creador y Señor, Dios está en su legítimo derecho de exigir y demandar la perfecta obediencia y el amor leal de sus criaturas morales, tanto humanas como angélicas. Y esto lo vemos tan claramente, hermanos y hermanas, que Dios nos dio la ley como un principio de amor. En la creación misma, cuando Dios creó a Adán y a Eva, Dios dijo algo: no comerás del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Mire qué bondad de Dios. Dios le había dado a los hombres que comieran de todos los árboles, que comieran del fruto de la tierra, de todos, excepto de uno. Ese uno, ese único árbol, era la evidencia del hombre de aceptar su ley, la ley de Dios. Porque Dios sabía, de cierto, que el día que de este árbol comiereis, de este fruto comiereis, ciertamente morirás. Dios estaba dando la ley, estaba previniendo al hombre de la muerte, de la enfermedad, de la esclavitud, de los malos hábitos. Pero esa ley le daba la libertad al hombre, la plenitud de disfrutar la salud, de disfrutar la vida, de tener relaciones equilibradas y justas. Dios dio la ley cuando dijo: no comerás de este árbol. Pero ¿qué hizo Satanás? Comenzó a cambiarle la óptica a los hombres, de decirle: ¿con que Dios les ha dicho que no coman de este árbol? ¿Con que Dios les ha dicho a ustedes que no prueben de este fruto? En ese momento lo correcto hubiese sido que Adán y Eva se hubiesen plantado y le hubieran dicho a Satanás: mira, estás deformando la realidad, porque Dios es tan bueno que nos ha dejado comer de todos los árboles, excepto de este. Porque Dios dice que el día que comamos de este árbol, ciertamente vamos a morir. Sin embargo, hermanos, el intento de Satanás desde la creación siempre ha sido que el hombre viva al margen de la ley.
Entonces, hermanos y hermanas, Dios sabía cuál era el efecto que sucedería en el hombre si ese hombre comía del único árbol. Tenía la vastedad, tenía, hermanos, una variedad. Por eso es que hay que cambiar nuestra óptica de la ley, porque la ley no ha sido dada para privarle a usted de la plenitud de su vida. Al contrario, Dios le ha dado la ley para que viva plenamente. Por eso es que en el versículo 34 de este mismo salmo, el escritor decía: dame entendimiento para seguir tu ley y cumplirla de todo corazón. Otra forma en que el salmista estaba expresando esta idea era: Señor, ya sea que me encuentre en casa o trabajando, ya sea que me encuentre meditando, quiero obedecer y sujetarme a tus decretos y a tu ley. Entonces, la razón para amar tanto la ley por el salmista es porque el salmista sabía que la ley protegía al hombre. Este salmo, hermanos, el Salmo 119, que como ya lo dije, es el más extenso del Salterio en la Biblia, expresa en forma de alegría y de pasión profunda cuando decía: oh, cuánto amo yo tu ley. La Reina Valera lo traduce de esa manera: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Para el salmista la ley no era algo gravoso, no era algo cargoso, no era una imposición de Dios, sino que para el salmista era un deleite. Entonces, hermanos y hermanas, Dios desea que nos deleitemos en su ley. Usted no puede decir cosas como esta: hermano, la ley fue del antiguo pacto, yo amo a Cristo, yo amo al Señor. Ese es un contrasentido, porque el mismo Jesús en el Evangelio de Juan declaró que si lo amábamos a Él, guardaríamos ¿qué? Su palabra, sus mandamientos, su ley. Ahora, acá es importante hacer una observación, porque no debemos de pasar por alto una importante verdad, y es que la ley fue entregada al ser humano no para salvarlo, sino para protegerlo. Esto no significa que el cumplimiento de la ley no pudiera salvar al hombre, sino que el ser humano era incapaz de cumplir la totalidad de la ley. Vea lo que estoy diciendo. La ley no fue entregada para que el ser humano fuese salvo por ella, porque sabemos que solamente somos salvos y justificados por Jesucristo nuestro Dios. Pero Dios entregó su ley para ser protegidos. Dios entregó su ley para que nos relacionemos con Dios. Entonces la ley nos protege, no nos salva. Y no es que la ley sea incapaz de salvarnos. La ley nos podría salvar si la cumpliéramos perfectamente. Por eso es que el apóstol Pablo, escribiendo su carta a los romanos, él decía: pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne. La debilidad no estaba en la ley, sino en la carne, en la naturaleza humana que está corrompida, que siempre se inclina hacia el mal. Entonces, si la ley no nos puede salvar, pero sí nos protege, ¿cuál es el valor y el sentido de la ley? ¿Es que acaso Jesús también, como muchos cristianos dicen: no, si la ley, eso ya es del pasado, eso ya no nos importa como cristianos, vivimos en la gracia? Bueno, cuando Jesús habló acerca de la ley en el Evangelio de Mateo, vea lo que Jesús dijo acerca de la ley: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas.
No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja un solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y a la de los maestros de la ley. Vea lo que Jesús está diciendo. Yo no he venido a anular la ley, sino que he venido a cumplirla. Y Jesús mismo está diciendo: oiga, ni una tilde, ni una coma de la ley va a pasar sin que se cumpla. Hermanos y hermanas, Dios no ha rebajado sus exigencias. Porque hay personas que creen que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Hay personas que creen que el Dios del Antiguo Testamento es muy severo, pero que el Dios del Nuevo Testamento es así como un poquito más amigo. Recuerde uno de los principios de la naturaleza divina, y es que Dios es inmutable. ¿Y qué significa que Dios sea inmutable? Significa que no cambia. Por eso es que la carta a los Hebreos dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no ha rebajado sus exigencias. Entonces, ¿de dónde nosotros como cristianos sacamos la idea de que Dios ya no se interesa por la ley? Le voy a decir algo. La exigencia de la ley, bendita gracia de Dios, fue cumplida a través de Jesucristo. Y el cumplimiento de esa ley perfecta, de su santidad y de su justicia, nos fue imputada a cada uno de nosotros. Se lo voy a decir de esta manera: a usted le dejaron una gran tarea y usted tenía que resolverla. Jesús, su hermano mayor, se dio cuenta que usted no podía cumplir esa ley y por lo tanto jamás usted iba a llegar a ser salvo. Pero el juez del universo establecía el cumplimiento de la ley. Así que Dios le dijo: estás imposibilitado, no vas a entrar a mi presencia, tú no eres santo. Pero cuando Jesús dijo que Él venía a cumplir la ley y los profetas, cuando Jesús cumplió la ley perfecta de Dios, esa justicia de Cristo nos fue imputada a todos aquellos que creemos en su justicia y en su santidad. Entonces Jesús cumplió lo que la ley demandaba. De ese modo, la exigencia de la ley cumplida a cabalidad por Jesús es contada a nuestro favor. Por esa razón es que la ley no es un requisito para nuestra salvación, ya que nunca seríamos salvos por nuestra incapacidad humana. La ley es débil, pero no porque sea débil en sí misma, sino porque nosotros somos incapaces de cumplirla. Si usted observa a cabalidad un precepto de la ley o 9 preceptos de la ley, pero quebranta uno, la Biblia dice que usted quebrantó automáticamente toda la ley. Entonces, solo por la gracia de Dios, por medio de la fe depositada en Jesucristo, es que podemos ser salvos. El apóstol Pablo, escribiendo su carta a los Gálatas, él decía: es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo por la fe vivirá. Pero note lo que Pablo está diciendo: nadie se justifica por la ley, no porque la ley sea mala,
sino porque nosotros somos incapaces de cumplirla. Entonces, usted se estará preguntando, si Dios ya sabía de antemano que los seres humanos no podrían cumplir lo que exige y demanda la ley, entonces ¿de qué sirvió la ley? ¿Para qué sirvió la ley? La ley sirvió para muchas cosas, hermano. Y esta noche quiero mencionarle algunas cosas de por qué Dios entregó su ley a los hombres. En primer lugar, la ley revela el carácter de Dios. La ley nos revela la santidad de Dios. Si la ley no hubiese sido entregada, nosotros no apreciaríamos a cabalidad la santidad y la justicia de Dios. Pero cuando la ley fue entregada, nos dimos cuenta que Dios es santo, es puro. Y Dios demanda que su criatura moral se acerque a Él en perfecta santidad. Otro propósito de por qué Dios entregó la ley. Dios entregó la ley porque la ley enseña lo que le complace a Dios. Y al enseñarnos qué es lo que le agrada a Dios, qué es lo que le complace a Dios, nos invita a caminar en esa verdad, en ese camino de santidad. La ley de Dios también frena en cierta medida el pecado y la maldad de los hombres. Imagínense, hermanos, una sociedad sin ley, una anarquía completa. Esto sería un caos. Si con ley los seres humanos son capaces de asesinar, de robar, son capaces de levantar falso testimonio, son capaces de adulterar, ¿qué no sería si no estuviera la ley? La ley en cierta medida frena la maldad de los hombres. No lo cambia, pero los frena. ¿Con qué propósito también Dios entregó la ley? Dios entregó la ley para que nos diéramos cuenta que por nuestra propia capacidad es imposible acercarnos a Dios. La ley nos demostró que somos incapaces de cumplir y obedecer al 100% las exigencias de Dios. Pero esto es lo más importante, hermanos y hermanas, que la ley que Dios nos entregó nos condujo a Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque al ser incapaces de acercarnos a Dios por nuestros propios méritos, la ley nos enseñó que necesitábamos a un mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo en Gálatas también dijo: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. En la antigüedad, un ayo era alguien, hermanos, que más o menos se comparaba a una nana, a una niñera. Pero en el original, la palabra ayo es una expresión que denotaba un esclavo que estaba al servicio y al cuidado de un niño. Entonces, cuando Pablo dice que la ley para nosotros fue como un ayo, era porque, especialmente en las sociedades de más alto nivel, se le colocaba a un ayo a un niño, a un esclavo que lo cuidara. Y de repente el niño quería subirse por un muro y allá iba el ayo diciéndole: no hagas eso, te vas a caer. Y el niño obedecía al ayo. De repente quizás el niño, hermanos, iba a comer algo que le era tóxico y el ayo le decía: no comas eso, porque te vas a morir, ese es un fruto venenoso. El ayo también veía las amistades de un niño. Te recomiendo que no te juntes con esta persona porque va a tener sobre ti una influencia negativa. Es decir, el ayo estaba cuidando al niño.
Y Dios entregó la ley para proteger a la humanidad. Y aquí viene el punto del mensaje. La ley, aunque no tenga poder para salvarnos, sí tiene poder para mandarnos. Se lo voy a repetir una vez más. La ley no tiene el poder para salvarnos, solamente Jesucristo puede salvarnos. Él cumplió la ley. La ley no tiene el poder para salvarnos, pero la ley sí tiene el poder para mandarnos. Dios ha revelado su voluntad en la bendita palabra de Dios. Como lo hemos dicho, la ley de Dios revela su carácter, su amor por nosotros. Cuando usted y yo pecamos y violamos así la naturaleza santa de la relación que Dios desea tener con nosotros, nosotros le estamos diciendo a Dios: tú me dices que adulterar es pecado, pero yo no creo. Yo quiero ser feliz, yo quiero ser libre, y por eso me voy a meter con otro hombre. Y la ley nos dice: no adulterarás. Tú me quieres privar de la verdadera diversión, tú me quieres privar de la verdadera vida. Pero el hombre desobedece esa ley, porque Dios tiene en alta estima el matrimonio. Pero cuando el hombre transgrede la ley de Dios, está dándole la espalda no solamente a un decreto o a un mandamiento, le está diciendo a Dios: Dios, tú no me das la verdadera vida, tú no me das la verdadera libertad que yo deseo. Y nuevamente el episodio de Edén se vuelve a repetir. El hombre hace las cosas a su manera y el hombre entonces enfrenta las consecuencias de su pecado. El pecado no es otra cosa más, hermanos, que rechazar la ley de Dios. Si hoy nosotros vemos una descomposición en la sociedad, es porque hemos rechazado la ley de Dios, es porque los seres humanos la han rechazado. Como ya le dije, la ley nos condujo a Cristo, quien es nuestro Salvador. Y si bien es cierto, la ley no tiene el poder para salvarnos, sí tiene la ley el poder de mandarnos. Por eso es que uno no puede decir: hermano, el mandamiento no matarás, eso era del viejo pacto, hoy nosotros estamos en la gracia. Jesús incluso fue más allá. Jesús dijo que aquel que se enoja contra su hermano es reo de juicio. Oíste que fue dicho: no matarás, pero yo os digo, dijo Jesús, que aquel que se enoja contra su hermano es reo de juicio y condenación. A ver, yo le pregunto, hermanos, ¿cuántos de ustedes aquí se han enojado alguna vez con su hermano? Nadie. No, si ustedes son mecha larga, ya lo vi. ¿Cuántos se han enojado con su hermano? Véanlos, llévelos al secol, les van a decir. Seríamos asesinos, somos asesinos. Porque ¿quién es aquel que mata a su hermano riéndose? Ay, qué feliz me siento, lo voy a matar. El que mata lo hace desde el enojo. Yo le pregunto a usted, Jesús dijo: oíste que fue dicho, hablando acerca del adulterio, no adulterarás. Mas yo digo que cualquiera que ve a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella. Y eso aplica también para una mujer con el hombre. Yo le pregunto a los casados: ¿no han adulterado, hermanos y hermanas? ¿Cuántos le hemos sido fieles a nuestras esposas y a nuestros esposos? Que nunca hayan visto a una mujer o a un hombre para codiciarlo en su corazón. Solo los fieles han venido ahora. Por eso es que
antes de venir a Cristo estábamos imposibilitados de obedecer el mandato de Dios. Pero hoy que hemos venido a Cristo y hemos sido justificados por la fe, tenemos la capacidad de poder obedecer el mandato de Dios. Entonces, aunque la ley no tenga el poder para salvarnos, sí tiene el poder para mandarnos y recibir sus beneficios. Quiero invitarle a propósito a que me acompañe al Salmo 19 y vamos a ver cuáles son los efectos de vivir bajo la ley de Dios. Salmo 19, versículo del 7 al 11. Voy a leer de la Nueva Versión Internacional, de la Reina Valera en esta ocasión. Salmo 19, versículo del 7 al 11, leo de la traducción Reina Valera. Oiga lo que dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Entonces vea, dice el salmista que la ley es capaz de restaurar el alma, hacer sabio al sencillo, alegrar el corazón, alumbrar los ojos y traer grande galardón. ¿Y cómo ve el salmista la ley de Dios? La ve como perfecta, la ve como fiel, la ve como recta, la ve como pura, la ve como limpia, verdadera, deseable y dulce. Entonces, una de las cosas que tenemos que comenzar a cambiar en nuestra mente es cómo vemos la ley de Dios. La ley de Dios, hermanos, no ha sido dada para privarnos de la felicidad o de la libertad. La ley de Dios ha sido entregada para que verdaderamente seamos libres. La ley de Dios ha sido entregada para que nosotros disfrutemos y nos deleitemos de relacionarnos con un Dios que es santo. Por eso es que el Salterio o el libro de los Salmos comienza con un salmo que usted conoce a perfección. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, oiga, en la ley de Jehová está su delicia. ¿Se deleita usted de escuchar la palabra de Dios? ¿Se deleita usted de que Dios le diga lo que es bueno y lo que es malo, lo que le agrada y lo que le desagrada? Porque el Salmo dice que el que así actúa es bienaventurado. El Salmo sigue: en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de domingo en domingo. Medita cuando se acuerda. No, el que se deleita en la ley de Dios dice que la medita de cuando en cuando, de día y de noche. ¿Y cuál es el efecto de meditar en la ley de Dios? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Prosperará. Por eso es que cuando Santiago escribe su carta,
Él llama a la ley de Dios como la ley perfecta, la ley de la libertad. Porque caminar en la ley de Dios nos hace libres de la esclavitud del pecado. Caminar en la ley de Dios nos hace romper nuestros malos hábitos. Caminar en la ley de Dios nos hace libres de las malas consecuencias que vienen por pretender usurpar un puesto que solamente le corresponde al dador de la ley. Por eso, hermanos, uno puede entender por qué el salmista, con qué suspiro, con qué devoción, con qué inspiración decía de la ley: cuánto amo yo tu ley. Cuánto amo aquello que me da libertad, cuánto amo aquello que me da seguridad, cuánto amo aquello que de verdad me da auténtica felicidad. Hermanos, todo el Salmo 119 es un salmo dirigido a amar la ley de Dios. ¿Sabe por qué muchas veces nosotros como cristianos vivimos una vida incoherente en nuestra fe? Porque no vivimos la ley de Dios. Y como nuestra sociedad es una sociedad, como ya la definimos, pragmática, utilitarista, narcisista, con facilidad, tendemos a pensar que lo que Dios demandó en el pasado ya no nos lo demanda ahora. Pero como lo vamos a ver la próxima semana, si el Señor nos presta la vida y si Él no ha regresado por nosotros, nos vamos a dar cuenta que para Dios su ley es importante. ¿Sabe? En ocasiones cuando un personaje, ya sea en el ámbito político o religioso, se ha ganado una solvencia para dictaminar la conducta de una persona o para corregir una actitud en alguien, a veces las personas dicen: si él lo dijo, es verdad. Y algunos van más allá y dicen: lo que él diga es la ley. Si de hombres nosotros a veces nos referimos así, nosotros tenemos que entender que la ley de Dios es palabra incuestionable. Lo que Él diga es ley. Pero esa ley, hermanos, que Dios nos las ha dado, es una ley de amor. Es una ley para que disfrutemos la vida. Es que hágase la pregunta, con lo que termino esta noche la enseñanza de este día: ¿qué hubiese pasado si el hombre hubiese aceptado el único mandamiento en Edén? No comerás de este árbol. ¿A dónde cree que estaríamos ahorita? Estaríamos disfrutando de un equilibrio en la naturaleza, de un equilibrio con el prójimo. Estaríamos disfrutando plenamente de la presencia de Dios. No tendríamos enfermedad, no tendríamos muerte, no tendríamos desgracias, no tendríamos inundaciones, no tendríamos ninguna de las calamidades que hoy afectan nuestra sociedad. Pero cuando el hombre decide romper la ley de Dios, se vuelve esclavo de sus propias pasiones. Se vuelve esclavo de sus propios malos hábitos. Entonces, si alguien acá esta noche dice: hermano, pero es que yo por más que quiero cambiar no puedo. Tú no vas a poder solo. Necesitas a un mediador, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso dice la Biblia: para esto apareció el Hijo del Hombre. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Y ese buen Señor está acá esta noche en medio nuestro. Amén, hermanos. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? Bendita ley de Dios, que hace sabio al sencillo. Cierre sus ojos, hermanos, vamos a orar. Esta noche, hermanos, quiero hacer una invitación rápidamente para aquellas personas que desean entregarle su vida a Cristo o desean reconciliarse.
Si hubiese alguien esta noche que desea entregarle su vida a Cristo o que quiere reconciliarse, le invito para que en el lugar donde está se pueda poner en pie y juntos vamos a hacer esta oración. Si hay alguien que se ha alejado del Señor, que dice: yo sé lo que Dios quiere de mí, yo sé lo que Dios quiere de mí, pero no lo puedo hacer. No se preocupe totalmente, porque todos los seres humanos estamos ante esa incapacidad. Y por eso es que Jesús vino a cumplir la ley a favor nuestro. Pero es importante que creamos en Él. Dios es un Dios santo que no ha rebajado ni ha relajado sus exigencias. Pero es importante que nosotros creamos en Él y pongamos nuestra confianza en el Hijo de Dios. Así que esta noche, si hubiese alguien que desea entregarle su vida a Cristo o que quiera reconciliarse, le invito para que en el lugar donde está se ponga en pie. Ahí hay un hermano, una hermana que gustosamente va a orar por usted. Y usted verá que lo que era imposible humanamente alcanzar, con la fuerza del Espíritu, usted podrá romper los malos hábitos, la consecuencia de su pecado, porque Cristo pagó por usted la deuda de su pecado. Cristo es capaz de romper sus malos hábitos, pero solamente crea en Él. ¿Habrá alguien esta noche que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse? Póngase en pie. Si no, yo voy a entender que todos estamos en comunión con Dios, que todos hemos tenido un encuentro personal con el Salvador y Señor del mundo. Cierro la invitación. ¿Habrá alguien? Si no lo hay, hermanos, pidámosle a Dios esta noche que Él nos ayude a amar su ley. Quitémonos la idea de que la ley es un perjuicio para nosotros o que la ley nos priva de la felicidad, porque la ley de Dios es lo que de verdad nos hará libres de nuestra propia esclavitud. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias porque nos das el privilegio de conocerte a través de la ley. A través de la ley, Señor, tú has revelado tu carácter, tu santidad. A través de la ley, Señor, has demostrado cómo tú quieres que los seres humanos se acerquen a ti. Pero también la ley reveló nuestra incapacidad por cumplirla. Y nuestra incapacidad y la ley misma nos condujo a un mediador, a Jesucristo, que nos imputó su justicia y su santidad. Por eso todos aquellos que creemos en Jesús gozamos de una santidad perfecta por Jesucristo, no por nuestros méritos. Y ahora somos aceptos delante de ti. Pero tú nos invitas, Señor, a caminar en tu ley ahora. Ahora que hemos sido posibilitados a través del nuevo nacimiento, tú demandas de nosotros obediencia. Porque este es el cumplimiento de lo que anunciaste a través del profeta, que quitarías nuestro corazón de carne, nuestro corazón de piedra, y pondrías un corazón de carne en el cual escribirías tu ley. Y eso fue a través de la morada del Espíritu Santo, de la que ahora tenemos dentro de nosotros. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Exaltamos tu nombre. Ayúdanos a amar tu ley, amar tu palabra, porque es buena y es más dulce que la miel. Gracias, Señor.
Oramos también esta noche por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. No te damos de lo que nos sobra, sino de lo mucho, Señor, que tú has compartido con nosotros. Sabemos que lo que tenemos no es el resultado de nuestro esfuerzo, no es el resultado de nuestra capacidad, no es el resultado de nuestra inteligencia. Es gracias a que tú nos has dado todas esas cosas para obtener lo que ahora ponemos en tus manos. Gracias, Señor. Recibe nuestras ofrendas y nuestros diezmos en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden pasar nuestros hermanos y cantamos al Señor.